Saludos amigos, bienvenidos. Aquí estamos listos, una edición más del podcast de Tiempo Extra y estamos en época de octagonal. Vienen partidos, vienen encuentros importantes, así que hoy estamos para hablar del partido entre Panamá y Estados Unidos. Nos acompaña David Zacata como de costumbre y nuestro invitado para hoy es Grant Wahl, nuestro gran amigo desde Estados Unidos, figura del ambiente deportivo, escritor de varios libros, siempre metido, inclusive en su momento hasta candidato a presidente de la FIFA, pero no vamos a hablar de eso hoy. Vamos a hablar del tema de Estados Unidos y Panamá. Y gracias, Gran, por estar con nosotros. Y saludos a Cata. Saludos a ustedes también. Gracias por invitarme. Sí, bueno, viene una semana importante. Estaba hablando Grant y David acerca de... nos acostumbramos en un momento a tener estas ventanas de eliminatoria en hexagonal y luego 2, 3, 4 meses hasta la próxima ventana, y eso permitía muchas cosas, desde cambio de equipo y bueno, por el caso de Estados Unidos, jugar mucho con el tema sedes, pero ahora todo es tan rápido y tan fresco que incluso en el caso de Panamá, la baja de Carrasquilla del último partido de la ventana anterior afecta inmediatamente esta ventana. Y por ahí quería empezar, ¿no? Lo rápido que ha sido todo esto en la experiencia en general de un hexagonal. Grant, quizás tú estando en muchas más que nosotros por Estados Unidos, estar en muchos más hexagonales que nosotros, pero la dinámica de la velocidad en esta es un importante cambio de cara a la clasificación. Sí, es mucho más difícil con este torneo para mí, para los jugadores también, porque jugar 3 partidos en cada ventana no es simplemente un partido más de los dos, es mucho más para los jugadores, para viajar más, para recuperar menos. Y en el tercer partido de la ventana pasada, por ejemplo, en Estados Unidos contra Honduras, en el segundo tiempo, los hondureños no tenían nada para jugar, no podían mover. Y era increíble, pero los jugadores de Estados Unidos no tuvieron esos problemas y marcaron 3 goles y bueno, 4-1 Estados Unidos. Y también es un problema porque jugadores como Christian Pulisic, la estrella de los Estados Unidos, casi siempre tiene problemas musculares o cualquier cosa y no puede jugar. No está ahorita con los Estados Unidos, con la selección, porque había problemas en el mes pasado en la ventana. Entonces, siempre en su carrera, Pulisic tiene heridos y todavía es así. Gran, ahora viene el partido acá en Panamá. Estados Unidos, cuando ha venido al Rommel Fernández, ha tenido buenos resultados, ha ganado, ha sacado empates. Podemos recordar el partido del gol de Kobe Jones en el minuto 92, en la lluvia, en un partido donde estaba la pelota queda en un charco, como decimos nosotros. El triste recordado por nosotros el 2013 con los goles de Graham Susi, y que nos sacó del Mundial. Y el último fue empate, el último que vinieron acá cuando precisamente una buena jugada de Pulisic y Clint Dempsey dejaron el partido 1-1. Pero ¿qué Estados Unidos es el que viene a Panamá ahora? No viene Reina, como tú comentas, no viene Pulisic. Vienen otros jugadores que no son lo que todo el mundo piensa, el super equipo que está todo en Europa, porque el que decías tú con Honduras, Estados Unidos solucionó con algunos jugadores como Pepe, como Ledger, que entraron y solucionaron el juego. ¿Qué podemos esperar de este segundo partido en la ventana? Porque antes ustedes juegan contra Jamaica en el partido del jueves. Y para mí es un partido difícil siempre para Estados Unidos jugar en Panamá. Pero hay jugadores menores de Estados Unidos que no son los más populares, como Pulisic o Reina, pero Pepe tiene 18 años, es
marcó un gol en su debut contra Honduras, marca muchos goles con Dallas en MLS esta temporada y es probable que tiene más oportunidades en los partidos que vienen para Estados Unidos. Otro jugador es Brendan Aronson de Salzburg, que juega muy bien en Champions League con Salzburg. Crece y crece cada mes, me parece. Y también con la selección, marcó contra Honduras, marcó contra Canadá. Es un jugador importante para los Estados Unidos que no es tan famoso como Weston McKennie o Tyler Adams o Pulisic, pero es muy importante a la selección. Casualmente, Grant, escuché el podcast con Chris Whittingham y Landon Donovan hablando de la situación de Weston McKennie en ese momento. Nosotros veníamos regresando de Jamaica y bueno, esas declaraciones de Landon terminan siendo recogidas por muchos medios, ¿no? De lo que termina pasando y lo que él espera de un jugador como ese. ¿Qué espera el medio o la afición de la vuelta de McKennie al equipo después de haber sido sacado anteriormente por la indisciplina? No sé si McKennie va a hablar con los medios de Estados Unidos, porque llega hoy en Texas para el partido contra Jamaica y generalmente McKennie es uno de los líderes del equipo. Es un hombre importante para hablar con el público, es muy famoso, obvio que juega con Juventus, pero no sé, porque McKennie todavía no dice nada en el público de lo que pasó el mes anterior y mucho indisciplina. Y para mí, yo soy periodista desde los años 90 con la selección estadounidense y nunca dentro de los años tenemos un jugador que tenía que salir del equipo durante una ventana así. Es muy importante, pero es muy mal que durante los primeros partidos de las eliminatorias eso pasa con un equipo que importa mucho. Claro. Sí, obviamente que es un jugador clave para tu equipo. ¿Qué opinas de Panamá? ¿Es un Panamá diferente? El nuevo técnico que ha llegado, Thomas Christensen, no sé si has tenido oportunidad de ver algo de la selección, de lo que ha pasado en los encuentros anteriores, porque así como tú hablas de que hay gente joven, que no son los famosos Pulisic y Reina y compañía, o McKennie, en Panamá también es como una transición. ¿Qué has visto? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué ves de la selección de Panamá en caras al partido del domingo? Para mí, Panamá jugó bien contra México y si juega bien contra México, es una señal buena, porque yo pienso que México es el equipo favorito para ganar las eliminatorias, la octagonal o cualquier cosa que se llama. Sí. Y bueno, no, en serio, no he visto los 3 primeros partidos de Panamá porque yo estaba muy ocupado con los Estados Unidos, pero para mí me parece un desafío grande para Panamá para calificar otra vez, porque lo que pasó en las eliminatorias últimas era increíble, una cosa para Panamá que es un honor. Yo recuerdo mucho del Mundial de Rusia, de Panamá jugando en el torneo y las respuestas de la gente panameña. Para mí me emocionó un poco, ¿no?
Sí, pero es un reto bastante grande de volver a repetir. Grant, ¿qué tan cerca o qué tanto termina siendo ese partido contra Honduras la validez que necesitaba Greg Berhalter? Porque parecía que en esos dos primeros partidos había demasiada duda si estaba haciendo las cosas correctas para una clasificación. Estados Unidos no se puede dar el lujo de parpadear porque pasa lo que ocurrió camino a Rusia. Pero yo sentía que la crítica iba subiendo y luego aparece este partido contra Honduras y todo se calma nuevamente y valida al técnico. ¿Había mucha duda de Berhalter antes de ese partido y queda bien después del juego contra Honduras? Es un ambiente un poco raro con Estados Unidos todavía para mí, porque en el medio tiempo contra Honduras, en el último partido, había muchos de nosotros que hablamos sobre quién es el técnico próximo. Wow. Para reemplazar a Greg Berhalter. Hablamos de Bob Bradley o Arsene Wenger o cualquier persona en el medio tiempo con 1-0 Honduras, Estados Unidos jugando muy flojo y Berhalter cambió tres jugadores en el medio tiempo y 4-1 Estados Unidos, pero las cosas, la manera en que jugó Estados Unidos en estos tres partidos no era bien. Y contra El Salvador, 1 punto. En casa contra Canadá, 1 punto. No jugó bien. Primer tiempo contra Honduras, no jugó bien. Y con la hinchada de Estados Unidos, todavía tenemos todas las cosas dentro de la cabeza de lo que pasó hace 4 años. Sí. Y el fracaso más grande en la historia de la Federación Estadounidense. Y entonces, la palabra aquí es PTSD. Post-traumatic stress syndrome, eso es lo que sufre mucho la hinchada estadounidense todavía. Ese post-síndrome y pues ese post-síndrome Trinidad y Tobago también, por lo que pasó allá precisamente. ¿Cómo lo contrarrestas o lo cambias con liderazgo en el equipo estadounidense? Porque al no estar alguno de los grandes que están en Europa, al McKinney ser una incógnita de lo que pasó, ¿quién es el líder del equipo, Grant? John Brooks, Stephen creo que no va a venir a jugar por los temas de COVID, de los jugadores ingleses creo que no viajan a Panamá para evitarse la vuelta a Inglaterra y la cuarentena. Pero en la selección que viene acá, ¿quién es el líder del equipo? ¿Quién es el que se para en la mitad de la cancha y dice, calma muchachos, esto está difícil, vamos adelante? ¿Quién es el líder ahora de Estados Unidos? El líder es Tyler Adams. No hay preguntas sobre esto. Tiene solamente 22 años, pero para mí es capitán ahorita con Estados Unidos, actúa como capitán y es probable que será capitán para los 10 años que vienen. Es muy, muy buen jugador para Leipzig en Alemania, pero actúa como un hombre con 40 años. Dice todas las cosas correctas. Y para mí es impresionante como jugador, como persona, como líder. Y es importante porque Estados Unidos no tiene un hombre con mucha experiencia que actúa como líder. John Brooks tiene experiencia, pero no es un líder. Y también no estará con Estados Unidos. Todavía está en Alemania. Pero todos los jugadores, casi todos, son menores, con 20, 22 años. Y hay muy pocos con edad. Un poco de DeAndre Yedlin cuando juega, pero no hay
no hay muchos otros. Y también es un problema para Estados Unidos, porque si juegan en clubes grandes de Europa, como Dest en Barcelona, McKennie Juventus, Pulisic Chelsea, Adams Leipzig, pero no tiene la experiencia de jugar en las eliminatorias. Y es una cosa muy distinta, muy distinta. Sin Pulisic, sin Gio Reyna, sufre mucho lo que quiere hacer Berhalter, porque acá, sin Andrés Andrade, sin Adalberto Carrasquilla, estamos tratando de encontrar nosotros acá en el medio quiénes son los reemplazantes naturales. Seguramente el técnico ya sabe quiénes deben ocupar esos puestos de los jugadores que mejor rindieron en la ventana anterior. ¿Le pasa lo mismo a USMNT sin Pulisic y Reyna? Un poco, porque para mí es probable que titulares en el ataque son 3, en el centro Ricardo Pepi, Brendan Aronson probable, y también, no sé, Paul Arriola quizás, pero Arriola no es el jugador que Reyna o Pulisic es. Entonces, cambios para Estados Unidos, desafíos para Greg Berhalter, y vamos a ver si tienen los jugadores para reemplazar las estrellas. ¿Qué te pareció las condiciones físicas son claves en esta eliminatoria? Sí. Y es más importante que nunca. Cuando hablé con Landon Donovan, tenemos un podcast después de cada partido de Estados Unidos, y para él es muy importante crear presión en cada partido, pero se necesita energía para hacerlo. Es más y más difícil en el segundo partido y especialmente el tercer partido. Y durante el tercer partido, los jugadores de los Estados Unidos tenían la energía. Entonces, es muy importante, más importante que nunca. Y también Estados Unidos tiene el apoyo de la federación para volar en su propio avión. Claro. Que no tiene El Salvador o Honduras. Panamá no lo tiene. Claro. Sí. Y bueno, este es un gran avantaje para Estados Unidos o probablemente México en este torneo. Y cuando llegó Jürgen Klinsmann a Estados Unidos, el cambio más grande era Klinsmann exigió de la federación gastar mucho más plata para viajar, para preparar, para los hoteles, todo. Y desde Klinsmann, la federación estadounidense continúa a gastar esta plata, y es muy importante, y no hablamos mucho de así, que no es el mismo para todos los equipos en este torneo. No lo es, y algo que también sucede, por ejemplo, a una federación o una selección como la nuestra, es que ahora nos va a tocar viajar a Canadá después de que vengan ustedes, y logísticamente el viaje a Canadá es difícil para nosotros. Entiendo que para Honduras también lo fue. Eso no lo sufre ni México ni Estados Unidos, que estarían ahí. Y creo que también eso es parte de las diferencias que tiene nuestra eliminatoria, porque no es el mismo campo, no es igual para todos. O sea, cada uno tiene sus diferencias. México, Estados Unidos tendrá mucha plata. No sé si Canadá está también en ese rango de tener mucho dinero, de ser una selección con mucha plata, pero el resto está ahí tratando, ¿no? Grant, jugando un poquito con el recency bias, sé que mucha gente piensa y se va con la idea de que esta es la mejor selección de Estados Unidos de siempre, porque hay una cantidad de jugadores en los principales equipos de Europa que antes no había. Pero yo pienso en el equipo del 2002, yo pienso que del Mundial 2002 que le gana a México, pienso en el milagro de Sudáfrica, el partidazo en Brasil de Howard, pero
¿Qué piensan ustedes? ¿Estamos ante quizás la mejor generación de futbolistas en una selección que ha dado Estados Unidos? La expresión que tenemos es en paper, en papel, es que estos jugadores estadounidenses son, en paper, en papel, con los clubes en que juegan, la mejor generación de todos los tiempos de Estados Unidos. Es increíble. Barcelona, Juventus, Chelsea, todos. Pero no tienen estos jugadores historia con la selección. Y tienen que crear esta historia. Va a pasar quizás durante las eliminatorias, durante un mundial, pero Pulisic es casi el único jugador que juega mucho en las eliminatorias pasadas, hace 4 años. No había muchos otros. Y en estos días no son jugadores muy importantes al equipo. Todos son menores. Y bueno, Berhalter sabe esto. Y entonces es porque llamó a Yedlin, a Tim Ream, a jugadores que no son tan buenos, pero tienen experiencia con las eliminatorias. Y precisamente en ese tema de jugadores, para el partido del domingo en Panamá, ¿qué 2 jugadores, te pregunto a ti, le dirías a la gente en Panamá? Estos 2 jugadores diferentes, pónganle atención. Estos 2 jugadores de Estados Unidos que van a estar en el Rommel Fernández son los jugadores nuevos, son el futuro, son los que tú apuestas. Ya me dijiste Tyler Adams, líder indiscutible del equipo. Pero 2 jugadores que serían los diferentes en USA. ¿Quiénes son? Jugadores en la selección estadounidense. Para mí un jugador muy interesante es el arquero, porque Matt Turner todavía juega en MLS con New England Revolution. No tiene la historia en los clubes de Zach Steffen con Manchester City, pero ahorita el número 1 es Matt Turner. Y lo merece. Es muy interesante, pero él para disparos como él es distinto que todos los otros arqueros de la historia de Estados Unidos. No es tan bueno con sus pies, con la pelota, pero para parar disparos es totalmente increíble. Y bueno, para mí, Ricardo Pepi es un jugador que es probable que un club muy grande de Europa va a comprar Ricardo Pepi en los meses que vienen, porque Dallas tiene una lista muy larga de jugadores que han vendido a Europa y Pepi es mejor que casi todos. Es un delantero, tiene 18 años y bueno, solamente tiene un partido bueno con la selección. Y un gol, sí. Sí, y un gol. Y un partido y un gol muy importante, pero solamente un partido. Entonces, es importante que no dicen demasiado. Ok, así que esos son los 2 jugadores. Ya decíamos lo de Adams, el arquero Turner y el atacante Pepi para la atención Zacata. Ya tenemos el informe completo que nos da Grant Wood. Eso está bueno. Grant, en tus reacciones inmediatas de la lista hablabas de muchos jugadores o de algunos jugadores que quedan por fuera. De repente las decisiones de
del técnico pasan por lo que hablas un poco de experiencia, pero profundizando un poco, ¿hay alguna ausencia en la lista de Berhalter que es importante, el hecho de que no haya sido considerado para esta ocasión, que genere de repente alguna preocupación? ¿Por qué no está este jugador? Me sorprendió un poco que Jordan Pefok de Young Boys en Suiza no está en la lista, porque marcó un gol importante contra Honduras en junio en los semifinales de Nations League, y todavía está marcando goles con Young Boys en Champions League contra Manchester United hace 2 semanas. Para ganar contra Manchester United. Y Berhalter dijo que Pefok no tiene tanta, ¿cuál es la palabra? Speed. Velocidad. No es tan rápido. Y para estos partidos, Berhalter quiere más velocidad con los atacantes. Su palabra es verticality. Pero entonces no hay Jordan Pefok, no hay Josh Sargent de Norwich, y no hay Conrad de la Fuente de Marsella. Todos los 3 estaban en la lista, jugaron el mes pasado. Un otro jugador muy interesante es Joe Scally, que tiene 18 años, pero juega muy bien en Alemania con Mönchengladbach. Es titular como defensa. Marcó su primer gol con Gladbach el otro día. Y es un poco raro que no está en la lista. Y hay otros jugadores en su posición como Shaq Moore, como Shaq Moore, que no hacen cosas similares. Y terminando un poco ya, Grant, y gracias por estar con nosotros en el podcast de Tiempo Extra. ¿Qué te preocupa más de este nuevo viaje de Estados Unidos a Panamá? ¿Qué es lo que dices? Aquí tenemos que tener cuidado con esto: estadio, calor, humedad, público, esquemas que tiene Panamá. ¿Qué es lo que más le debe preocupar a Estados Unidos en esta nueva visita al Rommel Fernández? Es la historia un poco, que Estados Unidos no ganó en el Rommel Fernández hace 4 años. Y la historia de Estados Unidos fuera de casa en las eliminatorias no es una buena historia. Y ganar en casa de Honduras el mes pasado era la primera vez que ganó afuera de Estados Unidos en las eliminatorias. Nunca pasó hace 4 años. Y entonces la historia es el problema. No es que la hinchada de Panamá es buena hinchada, pero no es como jugar en México para Estados Unidos. Jugar en México en la Azteca es muy difícil, y claro, las hinchas son más difíciles. Es una cosa mala. No es mala en Panamá para la selección estadounidense. Y bueno, tiene una historia. Hace 8 años ganó Estados Unidos en un partido que es muy recordable. Muy triste. Sí, lo sé. Y bueno, pero el desafío para Estados Unidos simplemente es jugar en Centroamérica, y la historia no es buena. Y también para cerrar, le doy la vuelta a esa pregunta: ¿cuál es el estilo que ha definido Berhalter con el equipo? O sea, hay una identidad ya, porque sí, los resultados están,
un muy buen verano para Estados Unidos directamente contra México, con títulos que lo validan. Pero está el estilo, está la idea ya de Berhalter establecida, independientemente de que no tiene siempre los mismos nombres, porque gana los 2 títulos con equipos totalmente diferentes. Ya no sé qué es el estilo de Berhalter con Estados Unidos. Generalmente es 4-3-3, pero para mí, los jugadores de Estados Unidos sería mejor presionar más alrededor de la cancha. Y si era técnico Jesse Marsh, que ahora es con Leipzig, es 100% presionar. Y para mí es mejor para los jugadores de Estados Unidos. A veces yo pienso que Berhalter trata de jugar como Barcelona y no puede hacerlo con estos jugadores. Yo sé que tiene un jugador de Barcelona, Serginho Dest, pero los otros no son similares. Pero para mí el estilo de Marsh, de Diego Simeone con Atlético Madrid sería mejor para Estados Unidos. Y a veces es una palabra pasivo. No hay tan agresivo. Muy bien. Bueno, Grant Wahl, gracias, Grant, por tu tiempo. Esperamos verte por acá, por Panamá. Vienes para el partido, ¿verdad? Gracias, amigos. Un abrazo. Grant, para que le cuentes a la gente antes de irnos en la despedida, está tu podcast, está haciendo Fútbol con Grant Wahl, y también un newsletter con mucha información de lo que pasa con el rival. Para estar pendiente, David, para hacer la tarea, ahí Grant Wahl tiene su newsletter, y puedes suscribir, está de manera gratuita, y también hay una con suscripción paga. Así es que con Grant Wahl en su Twitter, ahí está toda la info. Y gracias otra vez por atendernos. Te esperamos por acá, Grant. Saludos, Grant. Gracias. Hasta luego. Y gracias a todos por participar en este nuevo podcast de Tiempo Extra, y será hasta la próxima. Saludos.